Yo creo que ni siquiera es necesario presentar, porque casi cuando decimos es una institución, estamos sintetizando en su nombre la vida de quien hizo grande a Wangelén a través de las distintas clases. Y hoy vamos a asistir a una nueva clase que nos va a dejar, ya prácticamente todos saben de quién se trata. Sí. Bueno, yo nací en Azul, soy de una familia azuleña porque mis padres también nacieron en Azul, de abuelos italianos, por eso entiendo bastante el italiano, he leído libros en italiano, lástima que no lo sé hablar como tendría que saberlo. Bueno, nací el 4 de febrero de 1907, o sea que tengo 85 años cumplidos y bien trajinados, la verdad, en todo sentido, ¿no? Nosotros éramos 3 hermanas, las 3 hemos sido maestras y las 3 paradójicamente hemos trabajado en Azul, porque cuando yo me empleé vine con mi hermana, con la segunda, o sea, la que seguía de mí, tenía 20 meses menos que yo, y que las personas mayores de acá se acuerdan, incluso hay todavía algunos que han sido alumnos de ella. Yo vine a 4º grado, ella vino a 3º. Y estuvo acá en Wangelén hasta que se casó y se tuvo que ir porque el marido era policía acá y lo trasladaron, así que se tuvieron que ir, ¿no? Y la menor, también maestra, empezó ejerciendo en Colina, donde teníamos unos tíos. En ese sentido ella fue la que se empleó mejor porque fue a parar a la casa de los tíos. No tuvo que sufrir ningún tipo de problema en ninguna casa de pensión, que nosotros los tuvimos al principio, pero en fin, eso ya pasó. Y estuvo en Colina 9 años o 10, no me acuerdo, hasta que la convencimos de que hiciera un cambio, y había acá un muchacho maestro que se quería ir de Wangelén, había tenido un problema y entonces le vino Regio. Así que ella también ejerció acá en Wangelén, pero ella fue maestra de la escuela 15. Cuando festejaron los años de la escuela 15, creían que era yo. Y me dijo una de las muchachas, dice, ¿pero usted también había dado clase en la escuela 15? Le digo, no, yo no. Dice, ¿cómo si figura? Le digo, no, momentito, no dice Aide, dice Leticia, que era mi hermana menor. O sea, las 3 hemos sido maestras en Wangelén. Las 3 le hemos dado le hemos dado nuestra parte de vida a la gente de Wangelén. Bueno, mamá hacía los quehaceres de casa, nunca trabajó para afuera. Papá era martillero, yo guardo de recuerdo su martillito, era procurador, muy conversador también, con muy lindo carácter. Papá tenía un carácter admirable. Yo lo tuve los últimos años de su vida, muy poco tiempo, porque trabajó hasta grande, no quería dejar, hasta que, bueno, se enfermó y el doctor me dijo, no puede estar porque ya estaba en pensión, mamá ya había muerto hacía mucho y él estaba en Buenos Aires, así que yo me lo traje acá y estuvo con nosotros, pero mantuvo su carácter hasta último momento. La noche que estaba muy grave, estábamos, Chiquita y yo estábamos al lado de la cama, y Chiquita le tenía la mano y movió un poquito la cama, y él le dijo, ¿qué me querés tirar de la cama? Y se murió a las 8 de la mañana, así que figúrense el lindo genio que tenía. Él siempre bailaba, siempre tenía un carácter hermosísimo. Mamá era más reservada. Tuve una infancia muy linda, no pasamos necesidades, no vivimos en ninguna holgura, pero no pasamos necesidades. Y las 3 hermanas fuimos a la escuela normal. Ahora, yo no empecé en la escuela normal, porque
había que tener un poco de cuñas para entrar en aquella época, no sé ahora cómo será, y parece que en casa no había esas cuñas. Yo fui a la escuela de la provincia, a la escuela número 17 en Azul. Algunos que conocen Azul, es una escuela que está en la calle Mitre, grande, una escuela muy grande, que en la época que yo iba le llamaban la escuela de las de Alonso, porque eran 4 hermanas, todas maestras, y en ese momento había 3, la mayor ya se había jubilado, pero había 3, una era directora, una vice y una secretaria. Entonces a esa escuela se la conocía con el nombre de la escuela de las de Alonso. Y ahí fui hasta 6º grado. Cuando terminé 6º grado, como tampoco podía ir a la escuela normal, ingresé en el Colegio Nacional de Azul. Y fui 2 años al Colegio Nacional. Me gustaba mucho y yo tenía mis serias intenciones de seguir una carrera, ¿no? A mí me gustaba abogacía, fíjense qué moderna que era y qué adelantada para la época, ¿no? Me gustaba mucho abogacía, no sé si porque me crié oyéndolo a papá, para mejor, papá trabajaba con un abogado de Buenos Aires que iba una vez por mes y siempre almorzaba en casa. Y nosotros no nos sentábamos a la mesa con ellos porque éramos muy chicas, pero yo servía la mesa y los oía hablar y me encantaba. Me acuerdo que una vez estaban hablando de un juicio estaban hablando sobre un juicio ay, ahora no me voy a acordar cómo se dice. Bueno, era un juicio sobre paternidad, ¿cómo es que se dice cuando se quiere darle la paternidad a uno que no me acuerdo ahora cómo era la palabra? Y a mí me llamaba mucho la atención todo eso, me encantaba. Pero como el hombre propone y Dios dispone, al terminar el 2º año yo vi que no podía seguir carrera porque en mi casa papá era muy reumático, tuvo ataques de reuma, a los 25 años se casó y a los 2 meses de casarse mamá nos contaba que estaba en la cama y había que darle de comer con cucharita en la boca porque no se podía mover, a pesar de lo cual vivió hasta los 86 años, ¿eh? Y en esa época también tuvo otro ataque así, entonces era muy difícil, era el único que trabajaba, yo vi que no podía estudiar, entonces resolví no estudiar más, ¿no? Pero la señorita regente de la escuela normal me quería mucho porque yo era maestra de catecismo en esa época y ella iba siempre a la capilla donde íbamos nosotras y entonces se empeñó en que yo entrara a la escuela normal. Pero claro, yo había salido del 2º año aprobado, pero para entrar a la escuela normal tenía que entrar a primero y a mí no me gustaba nada el asunto. Pero bueno, en vista de que no había otra razón, otra forma de hacerlo, retrocedí. En vez de entrar a 3º, fui a entrar a 1er año. Pero gracias a eso me recibí de maestra sin haber cumplido los 20 años. O sea que yo tengo 6 años de secundario, más que lo que tenían en esa época todas, que eran los 4 años, ¿no? Me recibí en el año 26. Bueno, ahí tengo una foto del último año, ¿no? Y ahora en el otro bloque vamos a hablar incluso con esos recuerdos en esta foto. Aide de Thierry de la Fuente. Siempre nos habló de su escuela, de su comunidad, de su vocación. Pero hoy queremos que nos hable de ella, que nos cuente sus orígenes, sus propias raíces, allá en aquella ciudad que es su propio origen, el origen de una ciudad que dio un poco el llamado de luz de la educación, porque Azul fue precisamente un lugar que generó docentes que cubrieron toda una provincia. Doña Aide es una de esas embajadoras que nos va a contar cómo era el Azul de aquel entonces. Azul era una ciudad muy importante hace unos años, no sé ahora cómo estará porque hace 10 años que no voy. Y en realidad diversiones no había en esa época, no es como ahora, pero íbamos bastante al cine cuando ya era joven, no cuando era niña. De niña lo que más hacíamos, las veladas de la escuela, yo siempre tomaba parte, siempre tenía algún papel y las 3 éramos siempre llamadas para tomar parte en las veladas, hacíamos los mandados, las cosas que hacen todas las chicas en todos los pueblos, ¿no?
y íbamos a la escuela. Ahora, mis hermanas, las dos, fueron a la escuela normal desde primer grado. Ellas no tuvieron más escuela. La única que cambié escuelas fui yo, que en realidad fui a tres, a la escuela provincial, al nacional y a la escuela normal. Ellas hicieron toda la carrera de primer grado a cuarto año en la escuela normal, que nos quedaba bastante lejos, porque en las ciudades no es como acá 6 cuadras es lejos, nos quedaba como 10 cuadras la escuela normal. Y yo me crié no sé si acá algunos hay que conocen Azul, hay una estatua de Mitre en el cruce de las dos avenidas Mitre y 25 de Mayo, bueno, ahí me crié yo. Ahí nací yo a media cuadra y en la esquina mi abuelo tenía panadería. Y ahí esa esquina era muy grande, ahí tenían la panadería y saltábamos los escalones. Saltábamos los escalones jugando cuando éramos chicas, ahí había unos escalones altos. Y cuando era joven dábamos la vuelta al perro, porque en Azul estaba la vuelta al perro, pero eso ya era cuando éramos, ya habíamos pasado los 16 años, porque a nosotros de chicas no nos daban mucha rienda. Ahora han cambiado mucho los tiempos, las jóvenes empiezan muy pronto, pero nosotros íbamos a la escuela, teníamos que estudiar y la salida nada más que muy poco y con los grandes casi siempre, ¿no? Acá hay una foto, porque mi papá era muy aficionado a la fotografía y tenía una máquina de fotógrafo. Yo me acuerdo cuando se encerraba con el cuarto oscuro, a mí me encantaba estar cuando revelaba, porque nos sacaba la foto y la revelaba. Acá hay una foto que nos sacó cuando estábamos a medio vestir, porque yo estoy de Enagua y mi hermana no, estoy con Emma. Esta otra foto es del Arroyo de Azul, que es muy bonito el Arroyo de Azul, porque tiene, no sé ahora cómo estará, pero a los costados tenía mucho árbol y además era el paseo de esa época, porque acá hay otra foto donde se ven que están todos haciendo un asado, porque se acostumbraba mucho ir al arroyo, a la costa del arroyo, a hacer asados, y están todos como se usaba en esa época, porque esta es una foto que tiene más de 80 años. Y acá tengo otra más, otra foto más, que también estoy yo, esta es mi familia. Cuando venía mi tía de Buenos Aires, que tenía un hijo, un nene chiquito, entonces como se usaban, el auto no era como ahora, entonces había un señor que tenía un carruaje, un landó, no sé cómo se llamaban, con 2 caballos. Él se llamaba Don Domingo, me acuerdo como si fuera ahora, Don Domingo. Y está mi abuela, están mis tías, mamá, y estamos los 3 nietos que había en ese momento. Yo soy la mayor, después Emma y después el hijo de mi tía. Eran 2 éramos hermanas y el más chiquito era el hijo de la otra tía, de la otra hermana de mamá. Son recuerdos muy antiguos. Yo tendría en esta foto 3 años, así que bueno, tengo 85, saquen la cuenta, ¿no? Azul era un lugar es un lugar de mucha historia. Sí, tiene mucha historia porque Azul tenía el cacique Catriel. Mamá siempre nos contaba que cuando ella era chica, incluso hubo épocas en que había hasta ciertos peligros, porque había indiadas todavía, porque Azul fue Punta de Rieles, e incluso hay un restaurante bastante importante que le llaman la Marca de Burgos, porque ahí había sentado Burgos en su expedición hacia los indios. Y fue una ciudad que adelantó mucho, tal vez por esa misma razón de que era Punta de Rieles. Bahía Blanca quedaba lejos, no había tantas ciudades en el camino, o eran muy chiquitos los pueblos que había. Y la Escuela Normal de Azul, por ejemplo, es muy antigua. La Escuela Normal de Azul debe tener como 150 años, yo no me acuerdo bien cuánto tiene. Y de Azul era una ciudad que tenía, era muy
claro que era eminentemente ganadera, había mucha gente con estancias grandes, con mucha gente que tenía campo, hacienda, pero también había mucho negocio, porque era muy comercial Azul. Además, encerraba un poco todo el comercio de la zona, mucha gente iba a comprar Azul. Y después, además tenía también, tiene una plaza muy linda, un paseo muy lindo. El parque se hizo hace más de 70 años que se inauguró el parque, que es hermosísimo el Parque de Azul. Yo hace muchísimos años que no voy, pero era un paseo muy lindo. Y después se hizo el balneario en Azul, que también tiene muchos años. Entonces, en realidad estaba bien provista para que la gente pudiera pasear. El parque era un paseo para la gente que tenía auto, también a pie, era muy lindo, tiene en el centro tiene un jardín sevillano, tiene árboles centenarios y no sé ahora cómo está. Una usina, digamos, generadora de docentes, pero también de personalidades, casos como el escribano Mósero. ¿Usted conocía la familia? La familia de Mósero no solo la conocía, sino que el último tiempo que vivieron mis tías en Azul, antes de que se fueran de Azul, eran vecinas, vivían a la vuelta de lo de Mósero. Y más les voy a decir una cosa, el papá del escribano Mósero estuvo enfermo y usó un sillón que había sido de mi abuelo. Y el escribano Mósero, cuando tenía 14 años, se me lo contó él personalmente, murió una primita mía de 2 años y murió en 24 horas, ¿no? Supongo que de una meningitis o no sé qué cosa. Y él estaba en la cama. Cuando la mamá le dijo que había muerto María Rosa, él dijo, yo me tengo que levantar y tengo que ir a verla, no puedo permitir que la lleven sin que yo la vea. Y se levantó y fue a ver la nena al cajón. Él tenía 14 años, así que teníamos mucha amistad. Y mis tías fueron muy amigas con las hermanas de Mósero, porque era una familia muy grande la de Mósero. Y él vino de maestro acá a Coronel Suárez, porque Azul lo que daba eran maestros. También después hubo muchísima gente con carrera en Azul, ¿no? Porque como también estaba el Colegio Nacional, que también es muy antiguo, el Colegio Nacional también, todos los que querían ser bachilleres en toda esta zona, todos fueron al Colegio Nacional de Azul. ¿Vos te acordás de Echeverri? No, sí, Echeverri era uno que estuvo de profesor acá. Don Luis Echeverri había sido alumno del Colegio Nacional de Azul también. Y en Suárez hay cantidad de profesionales. ¿Lovecchio también era de Azul? Y habrá ido al Colegio Nacional de Azul con toda seguridad. Sí, los de Lovecchio también, sí. Y después en Coronel Suárez, por ejemplo, la señora de Beduré, ella es Beduré. Tiene cerca una foto del Colegio Nacional. Esta es de la Escuela Normal, el año que yo me recibí. Acá, esta somos, era 4º año, acá estamos con el rector, una profesora, había 2 varones y todas las demás éramos mujeres. Las tomamos justamente poco tiempo antes de terminar las clases. Una cosa que quiero contar de la Escuela Normal. Cuando nosotros estudiábamos en la Escuela Normal, no había exhibición. Nosotros teníamos que dar examen de todas las materias, así tuviéramos 10 en promedio. En los 4 años que yo hice, y todas las demás, dábamos examen de todas las materias. Yo me acuerdo que en 4º año a mí me fue muy bien porque yo saqué 7 días seguidos. Y la última materia que di fue francés, que no me gustaba nada. Yo me sentía tan ridícula hablando en francés, y yo decía, a mí me van a aplazar en francés, yo no sé nada. Y me saqué un 5,
pero salí recontenta, porque yo pensaba que me iban a aplazar, ¿no? Pero teníamos que dar examen de todas las materias y teníamos que pagar los exámenes, ¿eh? Porque por cada materia nosotros teníamos que pagar 3 pesos. Claro, ahora resulta irrisorio decir 3 pesos, pero dábamos 11 materias, me acuerdo, y teníamos que pagar 33 pesos por el derecho de las 11 materias. Y también se pagaba el ingreso a la escuela normal. Además de haber una corriente, digamos, afectiva, vocacional sobre la educación, también hay algo de vena literaria, todo eso, digamos, en sus antepasados, en sus orígenes. ¿Vena literaria? ¿Dónde puede ser eso? No, en mi familia no, ahora hay más que... No, por lo menos hasta de lo que yo me acuerdo, más bien de música. En mi familia hay, mis antepasados han sido músicos y sobre todo, no tanto músicos porque no han tenido, digamos, no han podido ser músicos profesionales definidos, pero con gran amor por la música. Yo, por ejemplo, me crié oyendo cantar óperas desde que tenía 5 años. Más les voy a decir, mi tío, el mayor de mis tíos, tocaba el trombón. Y tocaba, es cierto, yo dije que no había profesionales, sí, mi tío, solamente que no se dedicaba a eso. Él tocaba, había una orquesta en Azul y él tocaba, porque era el trombón de orquesta el que tocaba. Y yo me acuerdo que antes de ir a cenar, él se ponía a ensayar siempre, tenía un trombón de vara hermosísimo, que cuando él se enfermó, porque él estuvo muy enfermo, tuvo arteriosclerosis, cuando él se enfermó, mis tías lo prestaron y bueno, después pasó como todas esas cosas que se prestan, ¿no? Y mi abuelo tenía voz de tenor. La familia de mi abuelo eran todos cantantes. Mi abuelo tuvo un hermano. Mi abuelo era de una familia de 9 hermanos, todos varones. Había uno que se llamaba Adriano, eso me lo han contado, ¿no? Que tenía 18 años y iba el profesor a darle música y un día le dijo a mi bisabuela, que murió de 91 años, y se quedó viuda muy joven con 9 hijos varones. Pero yo digo que los hijos no la mataron porque vivió hasta los 91 años, ¿no? Y ese profesor le dijo, mire, yo no voy a venir más porque yo no tengo nada que enseñarle, este muchacho sabe tanto como yo. Y murió a los 18 años. Ese tocaba el armonio, porque en esa época se usaba mucho el armonio, ¿no? Y un hermano de mamá hizo estudios de tenor, era tenor, y mi abuelo tenía voz de tenor. Entonces se acostumbraba, porque yo estuve muchos años, yo estuve mucho con mis abuelos, porque como vivían al lado de casa y como yo era la mayor, fui la primera nieta, por eso mismo tuve una infancia muy regalona, yo fui muy regalona. Y entonces, cuando terminaban de comer, se ponían a cantar. En vez de pelear, como se hacía en algunas casas, ellos se ponían a cantar. Y entonces cantaba uno y el otro le contestaba, por ejemplo. Por eso yo las óperas italianas las conozco mucho, porque las he mamado, como se dice realmente, ¿no? Mi abuelo, para darles un dato de mi abuelo, que también tengo una foto por ahí, nunca tomó vino. Y él decía, yo sí que pierdo cuando voy a los banquetes, porque por lo que más se paga es por lo que se bebe y yo tomo agua. Él nunca tomó una gota de vino. Y mis tíos varones tampoco, nunca tomaron vino. Y bueno, no sé qué estaba contando, porque yo charlo tanto que me pierdo, ¿no? En un foro educativo, uno de los convencionales dijo que había maestros modernos con ideas antiguas. Yo creo que la protagonista de Volver a Vivir es una maestra antigua que tiene ideas modernas. En el año 1926 recibió el título y ese flamante título lo vino a ejercer en Wangelén, con la misma claridad con que hoy vierte los conceptos. Muchos años han pasado, pero la evolución de doña Aidé, yo diría, es uno de los méritos que hay que señalar y destacar. Yo me recibí el año 26.
emplearse en Azul era muy difícil, porque claro, la escuela normal era un semillero de maestros. No recibí, yo, por ejemplo, el año que yo me recibí, esa foto que tengo ahí, éramos 42. Y no es como ahora que hay tantas escuelas. Antes no había más que cierto número. Azul es cierto que tenía muchas escuelas, pero era un número limitado. Además, las maestras todas se jubilaban muy grandes. Nosotros tuvimos muchas maestras de mucha edad, entonces las jóvenes no teníamos donde trabajar, lógicamente, ¿no? Y se acostumbraba que las chicas salían. En Coronel Suárez, por ejemplo, hay una cantidad, que todavía quedan algunas, que han sido todas de Azul. Y toda la línea, cuando nosotros viajábamos al principio, toda esta línea, Saavedra, Pigüé, hasta cerca de Bahía Blanca, porque ya después ahí ya tomaba Bahía Blanca, ¿no? Pero hasta cerca de Bahía Blanca, La Madrid, para más abajo, todos éramos maestras azuleñas. A mí no me dejaron salir, porque mi madre era muy antigua, yo era muy joven, tenía 20 años, entonces ¿cómo iba a salir? No, entonces no me dejaron salir. Pero al año siguiente se recibió mi hermana. Como nos llevábamos 20 meses y yo había perdido 2 años, nos recibimos con un año de diferencia. Entonces estábamos recibidas las dos. Y en esa época los nombramientos, como ustedes saben, se hacían por cuñas, por política. Y papá conocía a un señor, en Azul, era muy amigo, era en la época de los radicales. Y este hombre le dijo, mire, de un pueblo me han pedido 5 maestras. Si usted quiere, yo le hago nombrar las 2 chicas juntas. Éramos chicas en esa época. Le hago nombrar las 2 chicas juntas. Y efectivamente, vinimos 4 de Azul y una de Bahía Blanca, en ese lote, como le llamaba Hernández, el lote de maestras. Vinimos nosotras 2, vino María Fittipaldi, que es la señora de Sabarte, que está en Suárez, que es la única compañera de esa época que me queda, y vino la señora de Pieters, que ella ya había ejercido en Azul muchos años, pero se había casado, el marido era de Santa Fe, había dejado la carrera, y después, como él era viajante, vino a recalar a Coronel Suárez. Entonces ella pensó, ¿qué hago yo en un hotel? Me empleo. Y como ahí también iba un señor que también tenía influencia, la nombró y vino junto con nosotros acá. Por supuesto, de edad ella era mucho mayor que nosotras, ¿no? O sea, vinimos de Azul, éramos 4 de Azul. Y después de eso han venido muchísimas, porque estaban las de Violet, que eran de Azul, la señora de Martínez, que era de Azul. Hubo un momento en que éramos casi todas azuleñas acá. Lilia Castillo, que también era de Azul. Y hubo, bueno, el hermano de Lilia, que estuvo en la Nevada, también era, por supuesto, éramos todos de Azul, ¿no? Porque Azul era el que daba maestros para todo. Hasta que después, bueno, acá, por ejemplo, yo no sé cuál fue la primera maestra que se recibió del pueblo, no sé si fue Morocha o me parece que va a haber sido Morocha, no me acuerdo, es un dato que no lo tengo presente. Hasta que los pueblos empezaron también a dar maestras y entonces ya se repartió un poco más, pero Azul era para toda la zona, en todas partes había. Un poco, digamos, en lo que hace a maestro puede haber sido Pigüé, ¿no? Sí, pero mucho después, ¿eh? Sí, mucho después, porque Pigüé va a cumplir recién 50 años. Me dijo Ides el otro día que tienen una fiesta ahora por los 50 años y que ella fue la segunda promoción. Pero yo son 66 años que estoy recibida. Y antes que yo, ¿sabes cuántas hubo? Así que no, es mucho después. Y después llegamos a Wangelén, ¿entiendes? Ah, claro, llegamos a Wangelén las 2, bueno, eso ya lo he contado muchas veces. Wangelén tenía 15 años y realmente ahora vamos a cumplir 80 y me da mucha pena porque me parece que en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás. Además yo lo quiero mucho a Wangelén porque si bien yo soy azuleña y quiero mucho Azul. Hablando de azuleñas, somos 4 generaciones de azuleños.
Porque mis padres eran azuleños, yo soy azuleña, nosotras las hermanas, por supuesto las tres, Raúl es azuleño y Claudia, la nena de Irma, también es azuleña. Yo lo quiero mucho a Wangelén porque acá encontré, si se quiere, encontré el amor, tengo los hijos que son nacidos acá, le he dado mis esfuerzos, mi lucha, que no ha sido poca. Y me da pena ahora ver que estamos, me da la impresión de que estamos para atrás, de que no hay bastante... No quiero ser derrotista, porque si hay algo que no me gusta es ser derrotista, ¿no? Pero no sé si será por la influencia de que estamos ahora en este momento tapados de agua, pero es increíble todo lo que se ha hecho en Wangelén desde que yo vine. Claro, si no fuera así sería terrible, ¿no? Cuando yo vine tampoco había sacerdote, la iglesia estaba hecha, estaba construida, y acababan de construir la casa del sacerdote para que pudiera haber sacerdote en Wangelén, pero no había. Cuando yo me casé, el año 30, mi marido era presidente del Club San Martín, porque el Club San Martín ya existía, no sé desde cuándo. Y resolvieron organizar los festejos del 25 de mayo. Entonces, no sé si porque él, con la influencia mía, y además que él también había sido criado muy cristianamente, resolvieron iniciar los festejos como se hacía antes, diciendo con un Te Deum, porque antes se usaba la palabra Te Deum, ya no se usa más. Entonces, como nosotros siempre habíamos estado en el coro, en azul, porque aparte de haber sido maestra de catecismo, yo también siempre formé parte, yo desde los 12 años empecé a formar parte del coro en la capilla de azul donde nosotros íbamos. Que después en esa capilla se casó Ricardo, porque ya la habían ascendido a la categoría de parroquia. En la época nuestra yo no me pude casar ahí porque era capilla de San Antonio. Entonces yo estaba en el coro y nosotros habíamos cantado los Te Deum, las misas, cantábamos misas en latín a dos voces. Había unos padres benedictinos y el director del asilo, porque era asilo también. El director conocía mucho de música y tenía mucho gusto, nos hacía cantar las misas a dos voces y hasta tres voces. Hemos cantado, mi hermana cantaba conmigo, la más chiquita, cuando fue la época de ella también formó parte del coro. Entonces yo le digo, ¿por qué podríamos hacer un coro? Y había una señorita acá que tocaba el armonio, entonces dijimos, había armonio también, dijimos, y ellos resolvieron traer un sacerdote que vino el padre Idoy, pero no a quedarse, vino, él estaba en Pigüé o en Saavedra, no sé en cuál de esos dos lugares, vino para cantar el Te Deum, y nosotros hicimos el primer coro acá en Wangelén. Yo siempre digo que fui fundadora del coro de Wangelén, ¿no? Que después, bueno, quedó en la nada porque no tuvimos sacerdote, creo que hasta el año 32. No sé si a fines del 31, a principios del 31 seguro no había, a mitad del 31 no había, porque cuando Raúl era muy chiquito yo no podía ir a misa porque no había sacerdote permanente. Venían cada tanto a decir una misa y nada más. Así que no recuerdo si el sacerdote acá empezó a fines del 31 o en el 32. En el 32 sí, ya y vino justamente el padre Idoy. Entonces nosotros empezamos también con el coro y cantábamos, no misas por supuesto, pero sí los cánticos y bueno, yo canté hasta que pude, después ya cuando tuve muchos chicos, tuve muchos problemas, ya dejé, y además ya había otras chicas más jóvenes o más desocupadas que lo podían hacer, ¿no? Así que también tuve esa actividad que lo hice con mucho gusto. Y después en los últimos años también estuve enseñando catecismo, después que en los últimos años que estuve en Wangelén, antes de irme a Mar del Plata, estuve enseñando también el catecismo porque ya estaba desocupada y era una cosa que me gustaba mucho. Así que también he colaborado bastante con ¿Cómo surge el Colegio Nacional? Bueno, creo que la iniciativa primera fue del padre Jacobo, ¿sí? Y el que tuvo mucha actuación fue Veleda.
porque no era posible que acá hubiera chicos que todos los años tenían que salir. Yo tuve la prueba en mi casa. Yo tuve 4 hijos en 7 años. El mayor hizo bachillerato porque fue a la casa, estuvo estudiando con mi hermana, lo tenía. Primero en Suárez, cuando él empezó en Suárez, era como nuestro, era un colegio privado, era el colegio de Alanís. Después recién ese colegio se hizo nacional. Cuando a mi hermana la trasladaron a Azul, se lo llevó a él también, o sea, Raúl pudo estudiar porque estuvo con Emma. Y la misma razón hizo Irma la carrera porque estuvo con Emma todos los 5 años. Pero los otros 2 del medio se quedaron sin estudiar. Terminaron segundo año, terminaron 6º grado y yo no podía sacar 4 hijos porque yo tenía el sueldo de maestra. Mi marido, pobre, cuando yo me casé era jefe de correo, pero al año lo dejaron cesante porque desgraciadamente en esa época la política era terrible. Cuando cayó Irigoyen, como él era radical, acá no quedó un solo empleado en el correo. Hay mucha gente que esas cosas no las sabe, sobre todo los jóvenes. Hay tantas cosas que los jóvenes no conocen, no saben, pero que nosotras las hemos vivido, ¿no? Ha habido épocas en que no han sido fáciles vivir, ¿no? Además no había mucho para buscar acá trabajo ni nada, ¿no? Así que no podíamos, y además sacar a los chicos afuera siempre costó mucho. Así que yo no pude hacerlos estudiar. Y después lo hicieron voluntariamente cuando fueron grandes, ¿no? Estudiaron lo que pudieron. En esa época yo los mandaba a una academia comercial que se puso acá unos años, y Mimi estudiaba el piano, se recibió de profesora de piano junto con tu señora, dio el último examen con Daina, y yo pensé, bueno, puede enseñar el piano, es decir, creía que era un arma para que se pudieran defender, ¿no? Y entonces parece ser que se pusieron, Veleda se entusiasmó mucho con la idea e hicieron los primeros trámites. En ese momento yo no estaba acá, porque yo estaba con un enfermo afuera, porque yo he tenido muchos problemas de salud. Me ha tocado atender muchos enfermos en mi vida, y no solo atender los enfermos, sino atenderlos cuando se murieron. Que mis 2 tías se murieron estando yo sola con ellas. Pero Dios me ha dado siempre mucha fuerza para todo, ¿no? Y ustedes ven que yo no soy una persona amargada, no soy amargada, al contrario. Creo que si algo me ha mantenido siempre es, bueno, Dios me ha ayudado, me ha dado mucha fuerza, y ojo que no le estoy haciendo propaganda al libro ese que están haciendo la propaganda por ahí de la fuerza para vivir, no. Pero realmente siempre he tenido mucha fuerza, no sé, he sacado fuerza de voluntad, y bueno, yo estaba, no sé con qué enfermo, no me acuerdo en este momento, pero sí anduve en todos los primeros trámites ya hecho el primer año, porque justamente coincidió también con la otra enfermedad, que tuve que estar en Buenos Aires mucho tiempo, con la primera operación de Carlitos y de mamá, que se operaron los dos, uno en mayo y otro en junio, y con Carlitos estuve 3 meses en Buenos Aires, internado él en el hospital. Entonces yo anduve mucho en los trámites de papelería y todo eso, que en ese momento Antonia Sansó era la directora, ¿no? Y se hizo el primer año. Teníamos 42 chicas, eran grandes ya, muchos habían salido hacía un tiempo. ¿Ustedes saben dónde funcionó el primer año? El primer año, ¿sabés dónde funcionó? Bueno, y ya vinieron fue el año 55, vinieron a fin de año, no, ese año no vinieron porque como fue la revolución, fue el 55 justamente, entonces ese año nos dieron automáticamente el pase, y como todos se eximieron con 4 no hubo problemas. Y al año siguiente, que se puso segundo año, entonces sí, ya vino un inspector, y cada año que se abría un curso nuevo tenía que venir el inspector
a ver cómo funcionaba y a probar el año, ¿no? Y los primeros 10 años fueron hasta tercer año. Y a partir de ahí se puso cuarto. El cuarto se puso gracias a la venida de la doctora Durinzi, porque hasta tercer año no exigían títulos, bastaba el título de maestro o el de profesionales, que acá los profesionales se apoyaron enseguida, el doctor Rosa, el doctor Tomasone y el doctor Miguel, que estuvo del principio, estuvo Blanca Doporto, o sea, esos títulos servían, los aceptaban, pero ya para cuarto y quinto exigían títulos habilitantes. Entonces, cuando vino la doctora Durinzi, como ella podía dar matemática y podía dar química, entonces se hicieron los trámites y empezó a funcionar cuarto y al año siguiente quinto. Y completamos el ciclo. Creo que el año 65 fue el primer turno de bachilleres que salieron de acá. Y yo fui de las fundadoras, estuve del primer momento. Los 3 primeros años trabajamos sin cobrar, pero ya lo sabíamos. Ya sabíamos que íbamos a trabajar sin cobrar. Y después iban pagando, por ejemplo, el primer año se pagó, el primer pago se pagó primer año, y después la segunda vez se pagó segundo, hasta que se completó el tercero. Y en esa forma, o sea, nosotros trabajamos ad honorem, y cuando se puso cuarto y quinto igual. Y ahí nos resultó más penoso porque trabajábamos de noche. Y yo empecé a dar literatura, para lo cual tuve que estudiar, porque algunas cosas yo ni las había dado nunca, pero lo hacía con mucho gusto y íbamos de noche. Yo daba instrucción cívica, creo que no. No, lo que yo di fue formación cívica. Esa carrera, esa materia cambió de nombre de acuerdo a cómo cambiaban los gobiernos. Fue educación democrática, bueno, un montón de nombres tuvo. Y yo di también entonces a la noche. Y cuando pasó a la tarde, cuando después de 2 años que dimos a la noche, que pasó cuarto y quinto a la tarde, yo tenía 22 horas por semana. Hay que tener en cuenta que la semana es lo que se cobra a fin de mes, ¿no? Pero yo cuarto y quinto no los cobré nunca. Yo fui pionera en eso, porque yo para la plata soy muy suertuda, ¿no? Menos mal que tengo mucha suerte en otras cosas. Porque los 3 primeros años de primero, segundo y tercero no los cobré. Y los 3 o 4 años que di cuarto y quinto tampoco los cobré. Cuando empezaron a pagar, acababa de llegar Nora Risueño, que como tenía el título de profesora de literatura, ella tomó las cátedras. O sea que ella empezó cobrando, yo no. Y yo me jubilé del Colegio Nacional. Ustedes saben que yo no estoy jubilada del Colegio Nacional. No estoy jubilada porque hice los trámites, ni siquiera me aumentaron de la provincia, ¿cómo es que se dice a eso? Se le da un nombre. ¿Jerarquía? No, cuando, como 2 jubilaciones no podía haber, porque yo fui tan trabajadora que me jorobé por ser muy trabajadora, porque hasta el año 78... se podía sacar la jubilación del nacional independiente de la provincia. Pero en el año 78 las autoridades de ese momento sacaron las 2 jubilaciones. Entonces se incrementaba, esa es la palabra que no me salía. Entonces una jubilación incrementaba la otra. Cuando yo fui a hacer los trámites personalmente, me dijeron, no señora, no puede sacar otra jubilación porque está prohibido, pero le van a incrementar la jubilación de la provincia, que a Lucía Rusesa le incrementaron. Pero resulta que la mía pasó el tiempo y cuando vino no tenía derecho. Entonces no tenía derecho, ¿por qué? Porque no hubo simultaneidad. Porque yo me jubilé, mejor dicho, tampoco me jubilé, me jubilaron de oficio. A mí me llegó un telegrama donde me decían que me jubilaban, ¿no? A mí y a Amalia, a las 2. Entonces, nosotros nos jubilamos en el 53 y el colegio empezó en el 55. Entonces, ese impasse que hubo entre uno y otro me hizo perder. Yo empecé acá en el Nacional con 0. Yo tuve que pasar 10 años para tener el primer aumento. Y era irrisorio porque las que habían sido mis alumnas, todas tenían ya, porque les consideraban lo de la provincia, pero a mí no.
En más de medio siglo dedicado a la docencia, casi siempre hemos escuchado la problemática de los docentes. ¿Hubo alguna época de oro de la docencia que realmente tuvieron... Sí, hubo. Que fueron bien atendidos, que fueron respetados? Sí, hubo una época de oro anterior a la mía. En la escuela normal era muy buena escuela, en ese momento había muy buenos profesores, se pagaban bien. Yo siempre digo que yo cuando más gané fue cuando vine a Huanguelén, porque en el momento que yo vine a Huanguelén nosotros teníamos un sueldo de 180 pesos y nos descontaban el 10% nada más, o sea, yo cobraba 162 pesos, en el año 28 estoy hablando, ¿no? Pero eso nos permitía vivir bien, nosotros viajábamos, siempre teníamos dinero, sobre todo hasta que yo me casé, mi hermana que se casó mucho después también, pero a partir, en el año 38, me acuerdo bien porque fue con el año que nació Irma, porque el primero que nos rebajó el sueldo fue después de la revolución, cuando cayó Irigoyen. Yo no sabía, no me acordaba, pero la vez pasada hablando con Hernández, me dijo que el gobierno de Uriburu fue el que nos rebajó el sueldo. En vez de aumentarnos, nos rebajaron el sueldo. Y yo llegué a cobrar 138 pesos. Entonces ya ahí empezó, si se quiere, un poco la debacle, ¿no? Y bueno, ahora estos últimos años, no es solamente el sueldo, hay muchas otras cosas que... Doña Aidé, en varios pasajes de este último bloque, señalaba cuántas cosas que a lo mejor la juventud desconoce, o los chicos de hoy no lo saben, pero nos dejó una lectura muy preciada, yo diría para observar. Incluso se habló de un calendario, se habló de una época de oro, se habló de la época donde empieza la crisis, no solo quizás para el país, sino también, en definitiva, para el educando, para el maestro. ¿Cuántas cosas coinciden en esta historia, en este capítulo de Volver a Vivir? Pero vamos al presente. Queremos transitar con doña Aidé este presente, este día de hoy. Yo diría más que el presente, el Huanguelén de hoy. Ella dejó traslucir a través de una observación que le preocupa al Huanguelén de hoy, que hay cierta involución. ¿De dónde proviene esa involución? ¿Qué le falta a Huanguelén, doña Aidé? La autonomía. Indudablemente le falta la autonomía, porque cuando uno tiene que depender de los demás, es muy difícil solucionar los problemas. En cambio, cuando uno los resuelve, aunque los resuelva mal, por lo menos los resuelve a tiempo. Y sin autonomía, además, nosotros estamos muy divididos. Realmente somos, alguien dijo que estábamos descuartizados, y es cierto que estamos descuartizados, porque el otro día hablaron, no sé en qué de estas conversaciones oí, o ustedes, en el programa de ustedes, que hablaron, si Raúl me parece que en un programa hablaron de cuando la feria, por ejemplo, acá, yo me acuerdo, porque mi marido trabajaba en la feria, yo me acuerdo que yo me quedé con mucho miedo, porque se hablaba de que iba a haber disturbios en la feria el día que vinieron los de Guaminí, porque los de Coronel Suárez no querían entregar, porque lógicamente éramos nosotros los que estábamos moviéndonos ahí, que pertenecemos a Coronel Suárez, pero ellos hicieron valer sus derechos. Felizmente no pasó nada de lo que se temía, pero claro, fue una razón de pesos, no de pesos, sino de pesos. Ellos vinieron a cobrar los impuestos y a raíz de eso fue que se puso la delegación de Guaminí acá. Y es ridículo que dentro de un pueblo haya una delegación de otro pueblo. Y yo no sé si no está muy cerquita de la iglesia. El otro día yo lo comentaba acá en casa y me decían que no puede ser. A mí me parece que yo he oído decir que muy cerca de la iglesia ya eso pertenece a Guaminí. Por supuesto que la casa donde vive mi consuegra, eso es Guaminí. La vereda de ella es Guaminí, porque ellos están en la calle 22, ¿no? Así que en realidad a mí me parece que eso sería indispensable para progresar. Ahora, si hay algo en que ha progresado Huanguelén mucho es en educación. En educación sí, porque cuando yo me acuerdo, cuando yo vine el año 28 se creó quinto grado.
O sea, hasta el año 28, pero claro, tenía 15 años el pueblo. Y la escuela tendría 14. La escuela haría 14 que se había fundado. Tenía hasta cuarto grado. Quinto grado se fundó el año 28, cuando yo vine. Y sexto grado se fundó el año 36. O sea, pasaron todavía unos años en que los chicos que querían hacer sexto grado tenían que ir a rendir examen a Coronel Suárez. Se preparaban acá y iban a Coronel Suárez a dar sexto grado. En el año 36 se funda sexto grado acá. Pero fíjense ahora la cantidad de escuelas que hay. Hay 2 secundarios y una terciaria, los jardines de infantes, todo eso antes, o sea, educativamente ha progresado mucho este pueblo, muchísimo. Y yo que lo he vivido, que lo he ido viendo crecer, me doy cuenta cómo ha progresado. Ahora yo no sé, económicamente yo no sé, porque yo como no conozco más economía que la de mi bolsillo y no es mucha que digamos, pero no sé, me parece que últimamente debe ser por la situación esta tan crítica, por las lluvias, los caminos tan malos. Además, no sé qué es lo que... Pero debe ser la influencia de este momento que estamos viviendo, de las inundaciones, que es lo que a uno lo dejan un poco de capa caída, ¿no? Porque... Durante toda su tutela docente han pasado, yo diría, generaciones. Mi idea, cuando hay que comparar el pasado, la juventud del pasado con la juventud del presente, ¿qué experiencia recaba todo eso? Bueno, mira, indudablemente como ha cambiado tanto el mundo, en 50 años, no, yo hace ya 60 y pico estoy acá, yo vine el 28, son 64 años que estoy, ¿no? Ha cambiado el mundo. No nosotros en Wangelén. Los pobres chicos, y ya lo dije una vez, los pobres chicos de aquella época no conocían más que lo que leían en un pedacito de libro, porque no había medios de comunicación. Estos medios de comunicación han abierto las puertas del mundo. Hoy estamos viendo por satélite lo que pasa en el mundo. Entonces, lógicamente ha habido un despertar enorme. Y eso se ve reflejado en los chicos. Los chicos ahora chiquitos hablan y contestan que no pasaba eso en los grandes. No quiere decir que no hubiera chicos inteligentes antes. Ojo, que es otra cosa completamente distinta. Lo que no tenían era cómo desarrollar esa inteligencia. Yo tuve alumnos muy inteligentes, pero pobrecitos estaban limitados a lo que podían hacer. Y en cambio ahora, aunque no se sea muy inteligente, tienen abierto el oído para escuchar lo que dice la radio, lo que dice el televisor, ahora con los medios acá también. Entonces, lógicamente hay un cambio que no es cómo eran aquellos y cómo son estos, es cómo era la época aquella y cómo es la época esta, ¿no? Mirá, yo les voy a contar una cosa. Yo caminaba una vez por la vereda de mi casa con una amiga que vivía al lado. Nosotros teníamos un vecino enfrente de casa, que era muy macañador. Y cruza y dice: chicas, ¿saben una cosa? Dentro de poco van a ir al cine y no solo van a ver, van a escuchar. Como yo en esa época no leía diarios, ni la radio no era común tampoco, la radio en mi casa hubo, pero no era tan común como ahora, ¿no? Yo digo, ¿de dónde habrá sacado eso? Y era cierto, él tenía razón. El cine empezó el año 27, o sea, el año antes de venir yo acá. Entonces, lógicamente, yo he visto formar los colectivos. Cuando yo me casé, que fui a Buenos Aires, fuimos a la casa de mi marido, de la hermana de mi marido que vivía en Flores, y vinimos en un auto que subía 4 pasajeros. Era el principio del colectivo, que el colectivo dicen que empezó el 28, lo estaba oyendo estos días, pero en ese momento era el 30, pero no había como ahora, ¿no? Y nosotros subimos en un auto que ya venían 2 personas al centro y nos subieron a nosotros para venir al centro. O sea, he visto nacer el colectivo, he visto nacer el cine hablado, he visto nacer la radio, la televisión. Claro, soy una vieja tremenda, por eso he visto tantas cosas, pero estoy satisfecha de haberlo visto, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, hay un cambio completamente en la humanidad.
Lástima que la humanidad no entienda que las guerras no conducen a nada. Yo estoy dolorida por lo que pasa en Sarajevo. Me tiene enferma lo que pasa en Sarajevo. Ahora estos brotes de neonazismos que hay en Europa. Yo no sé la gente cómo no entiende que la paz es lo mejor que hay, por Dios. Y tanto que yo he hablado con los chicos en la escuela, en el colegio, sobre todo a mí me encantaban las clases de formación o de educación cívica, esas donde podía hablar, aunque yo siempre metía mis cucharas en cualquier, aunque fuera castellano, ¿no? Porque por una palabra que salía ya les decía, siempre he luchado por la paz, por la paz, por la paz. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener una familia pacífica, porque mi marido fue un hombre que nunca levantó la voz y que además tenía una educación antigua, era muy grande, no tenía costumbre de usar malas palabras porque ahora los chicos pobrecitos ya son unas letrinas. Nosotros en esa época una mala palabra ni decirla. En casa tampoco, papá las diría, afuera las diría, no sé, pero en casa no se oían malas palabras. Ahora también en eso se ha cambiado, y no para mejorar, que es lo peor, no para mejorar, desgraciadamente. Pero he tenido una vida tranquila en ese sentido, hemos sido pacíficos, no hemos sido gente de pelear. Las personas que yo conocí en Wangelén, que hice amigas cuando llegué a Wangelén el año 28, fueron mis amigas hasta que las he enterrado a ellas, porque yo sigo viviendo. La primera familia que conocí cuando vine a Wangelén fueron las de la Regain. Claro, ellas eran todas mayores que yo, ¿no? Y han muerto todas. Y todas mis compañeras, mis amigas, todas, nunca, yo no sé lo que es haberme peleado con alguien. Yo no he peleado nunca con nadie en Wangelén. He tenido, sí, algunos encontrones con padres de alumnos, ojo que no voy a decir que no los he tenido, pero no pelear. Y yo, por ejemplo, haberme peleado con alguna, decir no la saludo, yo jamás. Acá yo no tengo ninguna persona a la que ni le tenga antipatía, ni le tenga odio, ni le tenga resentimiento. No todas las personas nos han hecho siempre bien, hemos pasado algunas épocas. Por ejemplo, cuando mi marido se quedó cesante, hubo gente acá que pidió su cesantía, ni siquiera a esos les tuvimos rabia, porque yo fui muy amiga de una de las señoras que yo sabía que el marido había ido a pedir la cesantía de mi marido. No sé lo que es odiar, no sé lo que es por eso me duele que haya tanto odio en el mundo, que haya tanta gente mala, tanta gente que se pelea, por Dios, qué terrible que es eso. Bueno, y usted nos ha dado una clase más de las muchas que ha dado, pero un mensaje, ¿qué espera todavía de la vida de Wangelén? Que haya paz, que la gente deje un poco la violencia, que haya un poco de amor, que felizmente últimamente veo que los chicos jóvenes, me cuenta Irma que ella está tan contenta con los chicos del colegio, dice que son tan buenos, yo veo acá, vienen chicos de cuarto, quinto año a buscar la llave, son tan educados que a mí me encantan. El otro día viene una, Irma no estaba, viene a pedir no sé qué cosa, con tan lindo modo que cuando se fue le digo, ¿vos quién sos? ¿Cómo te llamás? Y me dijo el nombre. Entonces eso es lo que espero de la juventud, que haya armonía, que si nosotros los grandes nos equivocamos, que nosotros admitamos que nos equivocamos, porque también nosotros nos equivocamos, pero que ellos nos hagan ver el error, pero no que se agarren en las patadas con el de al lado porque por esto o por aquello, no, que haya paz, porque la paz empieza en cada uno de nosotros. Hay un refrán que dice que cuando uno no quiere, dos no pelean. Entonces, bueno, si cada uno de nosotros decimos, bueno, yo no voy a pelear, no vamos a pelear. Y eso es lo que yo le pido a la juventud, que estudien, porque cada vez hace más falta el estudio. Si antes bastaba con cuarto grado, cuando yo vine a Wangelén, las mujeres no iban más que hasta tercer grado. A cuarto grado no las mandaban los padres, porque decían que para lavar los platos no se precisaba más que hasta tercer grado, hacer algunas cuentas y nada más. Los varones solos iban a cuarto grado. Y ya después empezaron a ir también muchas chicas, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse para desenvolverse en la vida,
y hay que ser comprensivos con todos los que nos rodean, saber perdonar. Yo he perdonado a mucha gente y espero que muchos me hayan perdonado a mí, porque yo no habré sido ningún dechado de virtudes, también habré tenido mis fallas, y espero que muchos me hayan perdonado. Pido disculpas, ya lo dije una vez más también, si he ofendido a alguien le pido disculpas públicamente, y yo quiero tener armonía con todo el mundo. Y mi mayor orgullo es ver que el otro día salí de la iglesia y una me abrazó de atrás y me dijo, ¿cómo la queremos todos nosotros? Bueno, eso es el premio y es la jubilación que no cobro. Vale más eso. Realmente, ¿no? Los que estuvimos observando las cosas que nos decía doña Aide, creo que pareció estar nuevamente en un pupitre, escuchando todos los mensajes, todos esos mensajes con más de 65 años de vida prácticamente dedicado a la educación, más de medio siglo. No solo lo educativo, sino para destacar y señalar hechos, vivencias que nos llena de orgullo, porque ella está compartiendo en esta comunidad las propias preocupaciones nuestras. Le preocupa el Wangelén de hoy y realmente nos llama también a la reflexión. Esta ha sido una clase que ojalá no sea la última, que nos siga brindando las clases como nos ha brindado hasta ahora doña Aide, dándonos mensajes, dándonos lo más importante, dejándolo esa palabra que la reiteró, la repitió, pero que indudablemente es el alimento de un futuro, paz. Gracias, doña Aide, por todo lo que nos dijo y por esta nueva clase que nos dio. Es un nuevo capítulo de Volver a Vivir. Hasta el sábado, si Dios quiere.